Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Hoy hablaremos en este vídeo del impacto que el romanticismo ha tenido en la cultura y la filosofía occidentales y cuya enorme influencia ha llegado hasta nuestros días. Exploraremos la naturaleza dual y paradójica que tuvo este movimiento. Por un lado, tuvo un carácter emancipador, en la medida en que abrió el camino a la libertad y a la creatividad. Y por otro, evidenció su potencial destructivo, puesto que desdeñó los principios de la racionalidad y la objetividad. El romanticismo surgió como reacción a las rigideces del clasicismo y el racionalismo ilustrado, liberando la creatividad individual y exaltando la subjetividad. Pero también sembró semillas de desesperación, aislamiento y desconexión de la idea de verdad. El punto culminante en el que Kant había dejado la filosofía exigía aceptar que no era posible el conocimiento objetivo, que todo lo que conocemos está impregnado de los apriorismos de nuestros sentidos y nuestra mente, que si existe una realidad trascendente al sujeto, resulta para éste inalcanzable. Lo único que llegamos a conocer son nuestras interpretaciones del mundo, no el mundo. El mundo está ahí afuera, sí, pero solo lo aprenderemos después de que tome la forma que cada uno de nosotros le dé. El mundo no es nada sin nosotros, o mejor dicho, es solo, dice Kant, un caos de sensaciones. Vivimos sobre un mundo que construimos los sujetos a partir de algo incognoscible, pero sustancialmente maleable, que se deja investir por nuestros apriorismos, los de nuestros sentidos y los de nuestra mente. Para prevenir esa inmersión en el caos, que asimismo significaría el que cada cual pueda hacer su particular interpretación de la realidad, Kant mismo previó un camino a recorrer que condujera hacia la universalidad, lo general, que es tanto como decir lo racional, y que había de impedir que los sujetos quedasen enclaustrados en sus pequeñas verdades personales. Así fue como Kant formuló su imperativo categórico, que condensó en esta fórmula: obra solo según la máxima por la cual puedas querer, al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. En esta máxima no queda garantizado que la ley universal escogida sea verdad, una verdad que consideraba Kant, como hemos dicho, inaccesible, pero al menos evitaba caer en el caos de las dispersas interpretaciones individuales. Hegel profundizó en esa trayectoria hacia lo universal al considerar que la historia no es sino el modo de aproximarse desde las disgregadas verdades atómicas individuales hacia lo absoluto, el mundo en sí. Carlos Marx condujo esta trayectoria intelectual hacia el extremo de considerar que el individuo no tiene ningún papel que cumplir en la historia, solo las masas lo tienen. Pero no fue esta última la única trayectoria abierta por las constataciones de Kant. El romanticismo, partiendo de estas mismas raíces, evolucionó hacia el extremo contrario, hacia la hipérbole de la subjetividad. Esa nueva responsabilidad que a partir de los descubrimientos de Kant adquiríamos los individuos, la de a la vez que ser constructores de la realidad a través de nuestras interpretaciones, ser por ello también protagonistas directos de nuestra vida, de lo que habíamos de hacer en un mundo que aceptaba en gran medida ser la respuesta a nuestras propias interpretaciones y a nuestras consiguientes pretensiones, los románticos la interpretaron de una manera radical y antitética respecto del imperativo categórico que abogaba por la universalidad. El hombre, vinieron a decir los románticos, no había nacido para aceptar el mundo, sino para crear un mundo propio. El mundo no era nada. El yo
lo era todo. Fichte, que venía siendo el más radical de los kantianos, afirmaba con rotundidad que la realidad no es algo que tenga entidad en sí, sino que para constituirse necesita del sujeto pensante. Hablaba de la existencia de dos mundos: el mundo exterior, regido por la ley de la causalidad, y el mundo espiritual, interior, en el que el yo se crea a sí mismo. Con los románticos, el yo, sus deseos, sus aspiraciones, utópicas cuando no se tiene suficientemente en cuenta la realidad exterior, pasaron al primer plano, ignorando que Kant también consideraba al individuo súbdito del reino de lo general y que Fichte remitía al mundo exterior como resistencia que se oponía al yo y hacía de éste pura actividad, esfuerzo, aventura, y también remitía a Fichte a lo general como destino al que ha de tender el individuo. Pero en cuanto que se había concluido que el poder creador surgía del interior, que era el constructor, el yo del mundo, de la interpretación que hacía que el mundo existiera, los románticos buscaron cómo dirigirse directamente hacia ese mundo interior que, según ellos, los hombres habíamos dejado relegado u olvidado en aras de la razón, de lo universal, que venía adscrito al imperativo categórico. Así lo explicaba Ortega. Esto es, en rigor, lo que el romántico busca al rozarse con los paisajes. Más que verlos a ellos, contempla los remolinos que en su alma apasionada y líquida forma la piedra que cae de fuera. Arnold Hauser, en su ya clásica Historia social de la literatura y el arte, lo ratifica. El romántico, dice, consideraba el mundo simplemente como materia prima y sustrato de la propia experiencia, y lo utilizaba como pretexto para hablar de sí mismo. El mundo exterior quedaba así convertido en una simple y contingente vestidura del yo. Desasistido ese mundo exterior del poder ordenador y universalizador de la razón, del que el romántico quería prescindir, inevitablemente, y como Kant tenía previsto, se habría de regresar al caos de sensaciones en que primariamente consiste la realidad en sí. Este caos pasó a significar para el romántico una señal de acercamiento a ese mundo interior que había velado la razón. Lo irracional tiene para el romántico la ventaja infinita de no estar sujeto a dominio consciente, explica asimismo Arnold Hauser. Y por eso ensalza los instintos oscuros e inconscientes, los estados anímicos de ensueño y éxtasis, y busca en ellos la satisfacción que no puede darle el intelecto seco, frío y rígido. De aquí el abandono al momento, de aquí aquella adoración de lo casual de que habla Novalis. Cuanto más impenetrable sea el caos, tanto más brillante se espera que sea la estrella que surgirá de él. Aquí está haciendo alusión Hauser a una metáfora creada por Nietzsche. De aquí, sigue diciendo Hauser, el culto de todo lo misterioso y lo nocturno, de lo raro y lo grotesco, lo horrible y lo fantasmal, lo diabólico y lo macabro, lo paralógico y lo perverso. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. De una u otra forma, el caso es que este movimiento, que empezó a tomar carta de naturaleza a finales del siglo XVIII en Alemania, el romanticismo, tuvo tal relevancia que un autor como Isaiah Berlin llega a considerarlo el punto de inflexión más decisivo de la historia del pensamiento político occidental. Y dice asimismo: el siglo XVIII presenció la destrucción de la noción de verdad y validez en ética y política.
no sólo la verdad meramente objetiva o absoluta, sino también la verdad subjetiva y relativa, verdad y validez como tales, con resultados de trascendencia incalculable. El movimiento que llamamos romanticismo transformó la ética y la política modernas de una manera mucho más profunda de lo que comúnmente se cree. También dice Arnold Hauser por su parte que el romanticismo representó una de las variaciones más importantes en la historia de la mentalidad occidental. Y poco más adelante prosigue: efectivamente, no hay producto del arte moderno, no hay impulso emocional, no hay impresión o disposición de ánimo del hombre moderno que no deba su sutileza y su variedad a la sensibilidad nerviosa que tiene su origen en el romanticismo. En suma, que lo que hoy somos y es nuestra cultura es herencia directa del romanticismo. Novalis, que vivió entre 1772 y 1801, escribió el programa del romanticismo. Hay que romantizar el mundo, decía. Se trata de dar a lo corriente un sentido superior, a lo vulgar un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo finito una apariencia infinita. Así es como se romantiza todo. O sea, que de lo que se trata es de romper con lo previsible, es decir, con lo racional y universal, para desenterrar debajo de ello lo particular y sorprendente. También, dejó dicho Novalis, buscamos por todas partes lo absoluto y siempre solo encontramos cosas. En esa medida, el mundo, lo exterior, se fue convirtiendo en una fuente de decepción. Todo lo bueno que hay en el mundo viene de dentro, decía asimismo Novalis, este destacado romántico alemán. En el extremo, estas que hasta cierto punto empezaban siendo sugerentes reflexiones, desembocaron en una espuria propuesta de superación de aquellas decepciones que el mundo procuraba, la que, partiendo del desdén hacia lo real, conducía a sobrepasar la frontera que lo distingue y separa de lo irreal, que precisamente es el ámbito preferido para la locura. Hölderlin, máximo representante junto a Novalis del romanticismo alemán, distinguiendo entre un mundo que emana de los sueños, con el que se identifica, y otro producido por la razón, en el que se siente extraño, en su obra Hiperión se dirigía así a Belarmino, su alter ego. Ser uno con todo, esa es la vía de la divinidad, ese es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. Esta es la cima de los pensamientos y alegrías, esta es la sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno. A menudo alcanzo esa cumbre, Belarmino, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. El mundo eternamente uno desaparece. La naturaleza se cruza de brazos y yo me encuentro ante ella como un extraño y no la comprendo. En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza. Oh, sí, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Como he sabido, Hölderlin acabó desechando del todo esa condición de, como él dice, mendigo que reflexiona, y terminó desembocando en la locura, en el caos, del cual Kant trataba de prevenirnos con su imperativo categórico. Faltaba un programa en el que se propusiera la adecuada superación de la decepción, que producía lo inmediatamente real, algo como lo que Hegel previó. Para Hegel, era el individuo mismo y su futilidad el origen más profundo de las decepciones, así como también lo era
una realidad acomodada al filtro perceptivo de los intereses más inmediatos y egoístas, y se hacía necesario trascender de lo estrictamente individual y de su correlativa realidad natural a través de la tarea que significaba la historia para llegar a superarlas. El romanticismo, sin embargo, se atascó en la subjetividad, en el yo, despreciando lo general. Los románticos, como antaño los cínicos, exhibían orgullosamente su soledad y se afirmaban en su posición marginal respecto de la sociedad. El sentimiento más específicamente ligado al romanticismo fue la melancolía, que es el modo en que finalmente cristaliza el inoperante lamento que brota del contraste entre lo que se desea y lo que es posible obtener. El melancólico romántico considera el mundo malo y absurdo, o al menos falto de atractivos. Pero de la hiperestesia que le produce el contacto con esa negatividad no se deduce prácticamente ninguna actuación encaminada a transformar la realidad que le decepciona. Su sentido de la dignidad queda interrumpido en el simple rechazo del mundo y en la consiguiente retirada hacia el interior de sí mismo, o en la producción de inconsistentes ensoñaciones utópicas que, contrastadas con la realidad y con las limitaciones que ella impone, acaban devolviendo al romántico melancólico una y otra vez a sus inútiles lamentos. Al melancólico, había escrito Kant, le interesan poco los juicios de los otros, lo que éstos toman por bueno o por verdadero, y se apoya solo en su propio criterio. Una vocación por la soledad y la autosuficiencia que lleva al melancólico, al romántico, a repudiar lo que tiene un significado general. Prefiere reducirse, encerrarse en su particularidad, lo único auténtico para él, puesto que desdeña el mundo. Cada cual, viene a decirse, es único e insustituible, y cualquier pretensión de alejarle de tal principio supone un alejamiento a sí mismo de la única verdad posible, la que sólo el individuo puede desentrañar. En consecuencia, la razón, que es la función de la personalidad que se encarga de detectar generalidades, normas, pautas de regularidad, es vista con suspicacia, en la medida en que para realizarla tiene que alejarse de lo particular, de lo único que auténticamente es real para él, para el romántico. Guillermo de Ockham, para el que solo existen los individuos, queda aquí pues resucitado, y no por casualidad, aunque dejaremos pasar este asunto para mejor ocasión. Según Arnold Hauser, desde la disolución del sobrenaturalismo y el tradicionalismo de la Edad Media, nunca se había hablado con tal menosprecio de la razón. El hombre romántico solo puede contar consigo mismo, no tiene ni quiere nada más donde apoyarse. E incluso esa subjetividad en la que se apoya está fuera del propio control del yo. Es algo que empuja desde las profundidades del inconsciente, desde las fuerzas incontroladas que representa el dios Dionisos. El romántico, dice más adelante Hauser, se arroja de cabeza en el autodesdoblamiento como se arroja en todo lo oscuro y ambiguo, en el caos y en el éxtasis, en lo demoníaco y en lo dionisíaco, y busca en ello simplemente un refugio contra la realidad, que es incapaz de dominar por medios racionales. El romanticismo, dice por su parte Ortega, significa la moderna confusión de las lenguas. Es un sálvese quien pueda. Cada individuo tiene que buscarse sus principios de vida. No puede apoyarse en nada preestablecido. Adiós dulzura, suavidad, quietud. Y precisamente por ello, por la desesperación que produce que la verdad sea algo tan poco consistente y que cuando el propio ser individual desaparezca no vaya a quedar nada de esa diminuta verdad de la que solo cada uno es depositario,
el romántico estaba abocado a la melancolía. Heinrich von Kleist, destacado escritor alemán perteneciente a esta corriente, al comprender todo esto, después de leer a Kant precisamente, sesgo romántico incluido, sufrió una crisis que le llevó a considerar su vida carente de sentido. Así se expresaba en una carta dirigida a su hermana. La idea de que no sabemos nada de la verdad, nada en absoluto, que aquello que aquí llamamos verdad, tras la muerte, se llamará de otra manera, y que por tanto el afán de conseguir algo propio que nos siga también a la tumba es totalmente vano y estéril, esta idea me ha estremecido en el santuario de mi alma. Mi único y máximo objetivo ha caído y ya no tengo ninguno. Y en otra carta decía: ser poca cosa solo duele en el mundo. Fuera de él no duele. Kleist, consecuente con tan peligrosos pensamientos, y en ausencia de otros que los amortiguaran, acabaría suicidándose a los 34 años. Por contraste, se va imponiendo una vez más la evidencia de que la verdad es paradójica, que los sucesivos impulsos que la historia venía dando a favor de la libertad individual que el romanticismo abanderaba, había que buscar la manera de articularlos con las ineludibles leyes que imponen el acatamiento a lo general, que es tanto como decir a lo racional. O sea, que lo subjetivo demanda la corrección y aumento de lo objetivo. Precisamente esa, como vimos, fue la tarea a la que se dedicó Hegel, que encontró en la historia el medio de hilvanar lo particular y lo universal, de ir desde aquello hacia esto. El individuo se entendería así como un punto de partida, y habría de ser su entrega a la tarea que le exige el mundo y la historia la encargada de dar sentido a su vida. Si ese individuo se quedara sin tal tarea, empezaría a bordear los límites de la melancolía y de la locura. El mismo von Kleist había escrito en otra de las cartas a su hermana: soy un hombre inexpresable. Kierkegaard llegó más tarde, por medio de la filosofía, a una conclusión equivalente. Dijo: el individuo es algo inconmensurable con la realidad. La soledad metafísica quedó reinando en el panorama existencial de aquel movimiento que dejó definitivamente delineado el perfil de la modernidad y la posmodernidad subsiguientes. La libertad que arrancaron a las leyes de lo general, sin embargo, acabó deteriorando la personalidad de muchas de aquellas figuras del romanticismo que de todas formas con sus obras demostraron que junto a la melancolía, la locura, la soledad o el aburrimiento a los que se abocaron cuando decidieron encerrarse en sí mismos, mantenían en el mismo bagaje su genialidad. De manera especial, comenzó a ser característico un estado de ánimo que parasitaba en el alma de aquellos que empezaron por ser románticos y de cuya herencia aún vive nuestra cultura: el spleen, un sentimiento caracterizado por la desidia, la falta de ganas de hacer cualquier cosa, el aburrimiento que impregnaba la entera existencia. El romántico Lord Byron decía en su diario que se aburría tanto que ya no le quedaban fuerzas ni ganas para pegarse un tiro. Porque más al fondo, ese sentimiento de desidia resultaba ser, efectivamente, de desesperación, de falta de apego hacia la vida. Dice Hauser que gracias a él, a Byron, el desasosiego y la indecisión románticos se convierten en una epidemia, en la enfermedad del siglo, el sentimiento de aislamiento en un culto resentido de la soledad, la pérdida de la fe en los altos ideales en individualismo anárquico, la fatiga cultural y el tedio de la vida en un coqueteo con la vida y la muerte.
Para Novalis, la pérdida personal y la experiencia de la muerte derivaron en una visión idealizada de la noche, donde lo trascendente se impuso sobre lo tangible. Su amigo y maestro, August Just, dejó escrito, después de que Novalis muriera, una amplia descripción de su persona en la que, entre otras cosas, decía: Novalis se creó en el mundo visible un mundo invisible. Vivía con la nostalgia de ese mundo. Una nostalgia que en Novalis se identificaba con la añoranza del hogar. ¿Que hacia dónde vamos? Siempre hacia casa, decía. Ampliando esa añoranza del hogar también a la patria ausente, unas y otras palabras valdrían para todos los románticos en general. Dice en conclusión Arnold Hauser: nostalgia y dolor por lo lejano son los sentimientos con los que los románticos son desgarrados en todas direcciones. Hago un breve alto en la exposición para animaros a que os suscribáis al canal, si no lo habéis hecho ya, para dar así consistencia a esta tarea en la que estoy empeñado de divulgación de la filosofía y sus alrededores. También sería de agradecer que dierais un me gusta al vídeo y que hagáis algún comentario, si lo consideráis pertinente. Seguimos con la exposición. Al contrastarse con el mundo real, el ensueño romántico, como a menudo ocurre con los ensueños en general, acabó adquiriendo la forma de ucronía o utopía. La fuga al pasado, dice también Hauser, es sólo una de las formas del irrealismo y del ilusionismo románticos. Pero hay también una fuga hacia el futuro, hacia la utopía. A menudo se tomó la Edad Media como referente idealizado del mundo al que el romántico aspiraba. En general, se tendió a imaginar una edad de oro, ya pasada, en la que habría quedado anclado lo mejor de los hombres. Y en el otro sentido, el utópico, en el que el romántico se procuraba la evasión de lo real, George Buchner, por ejemplo, influido precisamente por los socialistas utópicos, se decidió desde el romanticismo por la revuelta política, al grito de paz en las cabañas, guerra en los palacios. Lo decisivo, en uno u otro caso, es que el romántico lo que realmente quería era escapar del mundo, a veces por la ensoñada vía del tiempo pasado, otras por las del activismo utópico revolucionario, y aún otras conformándose con evadirse solo espacialmente de su concreto mundo, entregándose con fruición a la afición a viajar. Lo que de ningún modo querían los románticos era adaptarse a un mundo, aquel de finales del siglo XVIII y principios del XIX, en el que pasaron a estar trastocados todos los valores que hasta entonces habían estado vigentes, incluso todos los valores en absoluto. Y en tal caso, ¿qué sentido tenía tomar tales valores como metavital, si se estaba demostrando que ninguno de ellos llegaría a ser perdurable, puesto que cualquier posicionamiento frente a lo real es inevitablemente contingente? Si al asomarse al mundo externo uno se topaba con esos que sentían como callejones sin salida, solo quedaba una vía posible por la que transitar: la retracción hacia lo interior, con sus derivaciones irreales e irrealizables, utópicas y ucrónicas. Novalis, remitiendo ese afán viajero y hacia las aspiraciones utópicas y ucrónicas, a su fuente en las ensoñaciones que emanan del mundo interior, decía: soñamos con viajes por el universo. ¿No está acaso el universo en nosotros? No conocemos las profundidades de nuestro espíritu. Hacia el interior conduce el camino misterioso. En nosotros o en ninguna parte se encuentra la eternidad, con sus mundos, el pasado y el futuro. El mundo exterior es el mundo de sombras proyectadas en el reino de la luz. El reino de la luz es, pues, para los románticos, el mundo interior. Las cosas palpables
la misma vida entendida como tarea en el mundo real, quedaban fuera de la zona de atención de los románticos. Les correspondió así a ellos constatar en carne propia que todo lo que del hombre queda expuesto al mundo externo, cuando no genera ninguna actividad realista reparadora de la intrínseca discrepancia que con él mantenemos, produce pesadumbre y dolor. Y mientras que la mayoría de los clasicistas llegaron a viejos, y el propio Kant consideraba la vejez un mérito moral, los románticos murieron jóvenes, algunos demasiado jóvenes, un número significativo de ellos por suicidio y otros muchos enfermos. La tuberculosis fue una enfermedad casi adscrita al romanticismo. La enfermedad, a veces la locura y la muerte prematura fueron el cauce por el que finalmente discurrió su indiferencia hacia las cosas del mundo, su falta de apego por la vida. La vida es el inicio de la muerte. La vida existe a causa de la muerte, sentenció Novalis, que murió víctima de la tuberculosis a los 29 años. George Buchner, que vivió entre 1813 y 1837, murió a los 23 años, víctima del tifus, después de fijar las pautas del teatro del absurdo, del expresionismo y del ermitismo consiguiente. Hölderlin, que vivió entre 1770 y 1843, empezó a sentir los primeros síntomas de su grave enfermedad mental, la esquizofrenia, en 1801, cuando tenía 31 años. Síntomas que acabaron siendo definitivos y que perduraron hasta el final de sus días, cuando contaba 73 años. Las crisis depresivas y largos periodos de reclusión, posiblemente un trastorno bipolar, fueron frecuentes en la vida de Robert Schumann, músico, que vivió entre 1810 y 1856. Se acentuaron esos síntomas a partir de 1834, cuando tenía Schumann 24 años, y siguieron agravándose hasta su muerte. Nicolaus Lenau, que vivió entre 1802 y 1850, considerado el poeta lírico moderno más grande de Austria, y que mencionaba a menudo su inclinación a la desdicha. Padeció una enfermedad mental desde 1844, por la que fue recluido por el resto de su vida. Heinrich von Kleist, que vivió entre 1777 y 1811, se suicidó después de constatar el fracaso de su última obra, El príncipe de Hornburg. Desde luego, resulta extraño, había dicho el año de su muerte von Kleist, que todo cuanto haga en estos días se me vaya a pique, que cada vez que decido dar un paso en firme, el suelo desaparezca bajo mis pies. Puesto que la vida está condenada para el romántico a estar dominada por los fracasos y las discordias, la muerte, sobre todo si llega sin tener que esperarla demasiado, es una liberación. Y si no la muerte, sí al menos la evasión de la vida. El romántico, viene a concluir Ortega y Gasset, era un hombre que buscaba en la vida la embriaguez. Solo se sentía a gusto cuando perdía la serenidad. De aquí su afición a lo sublime. Lo sublime es lo excesivo, lo que pasa a toda medida, lo que nos arrolla, nos aniquila, nos aplasta. Es la copa más allá de las que un hombre puede beber sin perder la cordura. Sin embargo, la más significativa y en buena medida positiva de las innovaciones que el romanticismo llevó al arte fue el hecho de que con él éste dejó de ser meramente una técnica en la que no quedaba propiamente involucrada la persona del artista, para pasar a ser algo que surgía del interior de éste y desde allí irrumpía hacia el exterior, si es que ese exterior se mostraba capaz de acoger aquella intimidad, que no fue así muchas veces. Mientras que el clásico Mozart, por ejemplo, aún se consideraba a sí mismo un artesano cualificado, como Haydn y Bach hicieron antes, suministraba al público una mercancía, Beethoven, ya romántico, decía para definir su música: lo que está en mi corazón debe salir.
Aunque no tanto en la música, fue característica de todas formas la situación de muchos románticos que languidecían asfixiados en su propia intimidad, incapaces de encontrar una mínima sintonía con el mundo y una consiguiente vía de salida hacia él. Buena parte del arte romántico, oponiéndose a los ideales clásicos en los que el orden, la figura y la contención prevalecían, empezó incluso a girar hacia el hermetismo, es decir, hacia formas expresivas propias de quien en el fondo no quiere exponerse, salir hacia el exterior. El artista romántico realizaba su arte solo desde y para él mismo, a menudo desdeñando a su público potencial. El romántico, decía Ortega y Gasset, fue un hombre con escasísimo sentido de la gracia plástica. No necesitaba ver las cosas sino lo estrictamente necesario para que se disparase su emoción, para entrar en frenesí y embriaguez. Entonces se volvía de espaldas al exterior y se ponía a beber su propio estupor. El hermetismo, que ha caracterizado de forma tan generalizada el arte posterior, tiene en esta introversión extrema del romántico su raíz más profunda. La vertiente positiva de este que a veces resultó ser, como dice Isaiah Berlin, un siniestro fenómeno, el del romanticismo, es la que da a la liberación de un gran potencial de creatividad del individuo, que en todas las demás cosmovisiones vería estando contenido y subordinado en mayor o menor medida a las restrictivas exigencias de la realidad objetiva. El romanticismo incluso rompió con todo lo que desde el mundo exterior trataba de condicionar lo que surgía del interior. La pista de despegue hacia esa ruptura la había puesto sin pretenderlo Kant, cuando habló de que una voz interior emitía mandatos imperativos no subordinados a las necesidades objetivas, no por tanto con pretensiones adaptativas, aunque sí, y aquí los románticos marcharon por otro camino, con criterios racionales susceptibles de alcanzar en algún momento la universalidad, la generalidad. Sin embargo, dejémoslo claro, fue la afirmación de Kant de que la libertad presuponía no estar determinado por nada sobre lo que el individuo no tuviera pleno control, lo que dio pie a la irrupción del romanticismo, porque los mandatos que surgían de lo interior dejaban así de estar supeditados a cualquier restricción moral objetiva o a cualquier criterio de verdad que no fuera el del propio individuo. Aquí es donde Ortega tuvo que trabajar hasta conseguir despegarse de ese Kant, hasta descubrir que ese yo kantiano, no sujeto a ninguna limitación objetiva, debía de aterrizar y dar cuenta finalmente de sus actos ante su circunstancia, ante los objetos de su mundo. Un romántico, para saber lo que ha de hacer con su vida, no se dedica primero a descubrir una verdad que le preexista o condicione, que le imponga su circunstancia, para convertirla después en finalidad u objetivo de sus actos. No pretenderá saber qué ha de hacer a fuerza de ejercitar su razón y descubriendo a través de ella una pauta sobre la que conducir sus actos. Utilizará para su vida el mismo criterio que aquel con el que se enfrentaba a su tarea artística. Como artista, el romántico estaba pasando de transcribir, reproducir o descubrir la realidad, como hasta entonces había hecho el clasicista, a crear, dejar surgir, expresar una fuerza interior que acaba transformada en obra artística. De la misma forma, lo que cada cual ha de hacer con su vida debe, según esto, dejar que brote como íntima necesidad. Sin embargo, Fichte, que fue reclamado como predecesor por los románticos, entendía que, sin embargo, el individuo es parte de su grupo y la fuerza que brota de su interior le lleva inevitablemente hacia el grupo. El individuo no existe, declara Fichte. No debería contar para nada.
sino desaparecer completamente. Solo el grupo existe. Lo cual supone que el individuo, según Fichte, tiene un destino que, aunque brote en él como íntima necesidad, le ha de llevar hacia afuera, a trascender hacia lo general. La vida de la razón consiste en esto, continúa Fichte, en que el individuo se olvide de sí mismo en la especie, arriesgar su vida por la vida de todos y sacrificar su vida por la de ellos. Con lo cual Fichte se hallaba discurriendo en esta aspiración a lo universal sobre los mismos derroteros que Kant había recorrido y que también seguiría Hegel, y que añadían una finalidad externa a esa fuerza que surgía desde lo interior. Con ellos, y en contra pues de los románticos, lo que inicialmente partía de lo individual acababa discurriendo hacia lo universal, hacia lo general. Los románticos, efectivamente, y por el contrario, acabaron por amputar esa otra parte de sí que les vinculaba al mundo externo, objetivo, a lo universal, lo cual les llevó finalmente a una extrema autarquía, según la cual deja de ser tenido en cuenta el posible resultado de las acciones y pasan a tomarse en consideración solo los motivos o principios de la acción, lo que exclusivamente depende del sujeto. El éxito de la acción, los frutos objetivos, son desdeñados. Incluso se cultiva cierta mística del fracaso y de la marginalidad, y pasa a importar tan solo el compromiso que lleva a obrar según los dictados de la propia intimidad, del gran impulso que surge al liberar las fuerzas que laten en lo interior. Alguien es libre, según esto, solo si depende exclusivamente de factores que están bajo el propio control. El sabio, el que conoce y tiene experiencia del mundo y ha alcanzado la virtud según es entendida desde parámetros objetivos, universalizadores, es sustituido así en el romanticismo por el héroe trágico, que lleva adelante lo que ha determinado hacer, más allá de que las consecuencias sean unas u otras, y de que consiga o no aquello que pretende, puesto que lo decisivo es luchar por ello, no vencer en esa lucha. Cuando un hombre sigue así sus propios impulsos, de lo único que responde es del empeño que pone en ello. Y sin embargo, los resultados, eso que él desdeña, pueden llegar a ser catastróficos, y no solo para él. La prudencia, el realismo, el cálculo, son sustituidos por la fe, la fuerza, la determinación. Beethoven viene a ser expresión de lo mejor de esta inversión de valores del romanticismo, según la cual los hombres están dotados de un poder de creación que debe aflorar de manera innovadora y sin cortapisas. Pero el fascismo y el nazismo, aprovechando también algunos de los sesgos de la filosofía de Nietzsche, también nacen de esta cosmovisión, en la que importa más la fuerza, el vigor, la voluntad, que el destino hacia el que vayan a ser empleados, y que concibe la libertad como exclusión de todo lo que en el mundo se resiste a esa potencia interior. Los románticos llegaron tan lejos en su ensalzamiento de la subjetividad que acabaron dejando en evidencia la necesidad, la ineludible necesidad de contar con frenos objetivos a esa fuerza impetuosa que surge de nuestro interior y que una vez demostrada su capacidad de creación ha de ser sujetada en los moldes de algún modo de valoración objetiva, general. Y sin embargo, el subjetivismo extremo, la moral romántica, penetró tan profundamente en el alma occidental que todavía no se ha hecho suficientemente evidente la necesidad de esa finalidad objetiva, racional. Los existencialistas, románticos redivivos, vinieron también a excluir de sus valoraciones el mundo de los hechos, la necesidad de contar con una finalidad, un propósito, una moral que acotase la voluntad que brota de lo interior. Para ellos,
como para Nietzsche, no existen el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Nada hace objetivamente preferible una cosa a otra. Ningún orden moral o sistema político es mejor que otro. Y la razón tiene poco que decir cuando lo que ha de prevalecer es el impulso, la fuerza, la voluntad que brota dentro de cada uno. La acción que el individuo pone en marcha, o incluso la forma de vida que uno escoja, no han de pretender justificarse por nada que venga de fuera. No hay autoridad externa que deba prevalecer sobre la libertad de ser lo que cada uno quiera ser. No hay posible sanción moral, social o histórica encargada de coartar nuestra voluntad. Cada yo, soy el único responsable al que remitir los propios actos. A nada más hemos de apelar. Esta es la forma de estar en el mundo, o contra el mundo, que nos legaron los románticos. La nueva concepción romántica de los valores, confirma Isaiah Berlin, sustituyó la moral de la consecuencia por la del motivo, la de la efectividad en el mundo exterior por la de la vida interior. La cosmovisión romántica liberó al individuo de muchas servidumbres y trabas que mantenían agarrotados su creatividad y su carácter. La libertad nunca logró tan alto desarrollo como el que a partir de esta cosmovisión alcanzó, y los hombres nunca mostraron tanta determinación en conseguirla. Pero, sin los debidos contrapesos, el romanticismo, a través de todos sus herederos culturales, que llegan hasta ahora mismo, nos acabaría llevando por caminos catastróficos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo.